Buena semana para todos, buena noche. Ya hoy estamos a 5 de enero 2023 y 12 de Tebet 5783. Estamos nuevamente en nuestra clase de Musar. Hoy empezamos el capítulo 15, Besrat Hashem, de el Metzlah Yesarim, del sabio, nuestro sabio Ranjal Seher Tzadil Ibrahim. Ok, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, empezamos esta clase. Besat Hashem. El tema de hoy es el método para desarrollar la abstinencia. Ahora, ¿qué nos enseña el Rajal frente a esto? Empezamos diciendo sobre la falsedad inherente de los placeres materiales. Dice así, lo leo dentro. La mejor forma de adquirir la cualidad de la abstinencia consiste en que el ser humano analice la naturaleza inferior de los placeres de este mundo y su insignificancia intrínseca. En otras palabras, el Rajá nos dice que debemos analizar y que lleguemos a una conclusión sobre realmente el valor que tienen los placeres de este mundo. Ahora, su insignificancia. Lo primero es la inferioridad. En hebreo es geriut. Se refiere a su bajo nivel cuantitativo, que en realidad los placeres físicos no son grandes placeres. Y su insignificancia, que en hebreo se escribe pejitut, a su inferioridad cualitativa. O sea que cuantitativa y cualitativamente son inferiores y bajos. Que su naturaleza misma no es elevada, ya que se trata de placeres materiales bajos, así como los grandes males que son susceptibles en general. Pues lo que hace que la naturaleza humana se incline a estos placeres a tal punto que se precisa mucha fuerza y estrategia de vida para evitarlos, es la seducción de los ojos, los cuales se dejan seducir por la apariencia externa de las cosas que a simple vista parecen ser buenas y placenteras. Esa es la misma seducción externa que provocó el primer pecado en nuestra escritura y testifica así, dice, la mujer vio que el árbol era bueno allá en Bereshit como alimento y que era una delicia a los ojos, para los ojos, así que tomó de su fruto y comió. Eso está en Bereshit 3:6. Y algo particular aquí dice que la mujer vio que el árbol era bueno, vio que el árbol era bueno. La pregunta es, ¿cómo vio que era bueno? La apariencia. Aquí dice que ella comprendió desde lo intelectual, según el relato, lo que la serpiente le dijo. Y entonces se convenció de que era bueno para ella por el placer que le iba a causar. Esto pasa en la vida de nosotros, ¿no? Todo entra por los ojos, por eso hay que cuidar nuestro ver, nuestro mirar, qué vemos realmente. Y el problema muchas veces no es lo que se escucha, lo que se ve, sino lo que se interpreta de lo que se ve y lo que se escucha. Ahí está el meollo del asunto. Ahora, pero cuando el ser humano se le queda claro que ese supuesto bien material no es más que puro engaño e ilusión sin permanencia fija, o sea, algo que no va a permanecer, es efímero. Y el Ranjal, entonces, le da tres características que se atribuyen a los placeres materiales. Uno, son engaño puro, porque defraudan, ya que en el fondo no son como prometen a simple vista. Dos, son ilusión, porque su cualidad placentera es producto de la imaginación. Tres, no tienen permanencia, son fugaces y no duran. Así como el hecho de que el mal se halla presente en él de forma real o probable.
Es decir, que todo placer material lleva en sí mismo el mal en forma real, actual, o por lo menos en potencia, con probabilidad de generarlo y desembocar en él. Por ejemplo, las relaciones sexuales ilícitas, a primera vista son placenteras, pero acarrean un tremendo mal. La droga es placentera para mucha gente, pero acarrea consigo un mal. ¿Pero por qué no se puede ver ese mal? Porque los ojos se encantaron con el deleite del placer y no miran consecuencias. Porque cuando los ojos ven y el placer se activa, el intelecto se vuelve corrupto al corazón. O sea, el deseo y el placer domina la parte intelectual de la persona. Dice el Ranjal, ciertamente le repugnará y no deseará tenerlo en absoluto cuando se comprende el mal que éste trae. Es por esto que todo el aprendizaje que el ser humano debe proporcionar a su mente consiste en darse cuenta de la naturaleza frágil de estos placeres y su falsedad hasta que por sí mismo él lo desprecie y no le resulte difícil apartarlo de su persona. Entonces el problema está en la ignorancia. El problema está en lo que interpretamos, en lo que creemos y en las costumbres que tenemos. Dos cosas que nuestros sabios nos enseñan, la cual son la problemática de la conducta que un ser humano pueda ejercer. Y es las creencias y las costumbres equivocadas. Ahora, hablemos de uno de los ticunín, una de las correcciones más grandes que tenemos en la vida. Uno es la vida sexual y dos es el placer por la comida o el placer de la comida. Inclusive dicen los sabios que el placer de la comida inclusive llega a ser más fuerte todavía. ¿Cómo quieres conocer la moralidad de alguien? Míralo cómo come, dicen nuestros sabios. El placer de la comida es el más estimulante e incitante de todos. Pero ¿acaso hay algo que perezca y se pierda más fácilmente que él? Solamente dura el tiempo que tarda en la ingestión misma. En otras palabras, es decir, el tiempo que tarda el alimento en pasar por la boca del estómago a través del esófago, proceso que dura más allá de unos segundos. Una vez que en el estómago el placer de cada alimento desaparece. Así que una vez que sale por la boca y desciende al estómago, el gusto que proporciona desaparece como si nunca hubiera existido. Cuando ingiere una cantidad suficiente de ello, la persona queda saciada, por lo cual si come pan duro que cuando ingiere carne de gansos cebados. El carácter bajo de la comida, el carácter bajo de la comida se vuelve todavía más evidente cuando se toma en consideración la inmensa cantidad de dolencias físicas que resultan de los alimentos, o por lo menos la pesadez que se apodera de una persona después de comer, así como los vapores. Dicen nuestros sabios que esos vapores muchas veces suben a la cabeza y generan cierta somnolencia, que le obnubilan la mente, le generan obnulaciones o torpor mental, que son resultado de la comida, son descritos alegóricamente como vapores o humo que suben a la mente. Es evidente que si se toma en cuenta estos inconvenientes, el ser humano no querrá esto, ya que lo que tiene de bueno en realidad no es benéfico y lo que tiene de malo sí es dañino. Por eso la comida es un gran tico. No, hay que explicar algo y es que todos los deseos y la falta de control de ellos son motivados o impulsados por emociones. Emociones que en algún momento el ser humano no ha controlado. Y estas vienen a generar una necesidad. Esa necesidad
genera una sensación y una emoción que busca saciar a través del placer esa necesidad, pero se convierte en un vicio, porque como la comida, ingresa y hay deleite, se acabó, se terminó el placer y entonces vuelve a haber el vacío y vuelve a crearse la necesidad inclusive más fuerte. Ese es el efecto de todos los vicios. Siempre son emociones que no se han corregido. La ilusión de los placeres mundanos. Lo mismo aplica, dice el Ranjal, al Shalom, a todos los demás placeres mundanos. Si de verdad se reflexionara acerca de ellos, el ser humano se daría cuenta de que incluso el bien ilusorio que proporcionan dura tan poco tiempo y el mal que podrían llegar a causar podría ser tan grave y prolongado que a ningún ser racional se le ocurriría correr los riesgos que entrañan a cambio del poco bien que ofrecen. Esto es muy evidente. Cuando la persona se acostumbra a reflexionar en forma profunda y constante sobre los deseos y los placeres, sobre esta gran verdad de lo que ocasionan, paulatinamente se irá liberando de la presión y la irracionalidad en la cual la oscuridad propia de la materia tiene encerrada a una persona. Todo lo material se le denomina oscuridad. Inclusive nuestra parte corpórea es oscuridad, nuestra alma es luz. Todas las buenas actitudes deberían ser luz, pero son opacadas por las necesidades placenteras de lo material. Ahora, la persona debe luchar con fuerza, debemos luchar con fuerza contra esto y no dejarnos seducir por todos los placeres falsos. Al contrario, lo despreciará y tomará conciencia de que no debe tomar en este mundo más que lo necesario, como ya se indicó antes. Ahora bien, así como la reflexión acerca de esto desarrolla la cualidad de la abstinencia, de igual modo la inconsciencia al respecto provoca su pérdida. Así como la abstinencia, tener conciencia de lo que los placeres van a generar, el materialismo, no es pecado, no es un error tener placer en la vida, pues todo lo permitido por Hakadosh Baruj Hu se nos dio para tener placer. Pero un placer más de ansiedad y que sea el punto final de una persona, solo por deleitarse en la materia en sí como objetivo primario, se convierte en un vicio y se convierte en un daño, en una intoxicación de la persona. Y esto le lleva a embotar su mente, a perder la conciencia y a cometer muchos errores. Por eso un hombre alcoholizado va y se gasta todo su dinero y deja a su familia sin comida y sin cubrir sus necesidades. Y cuando ya despierta, ¿qué he hecho? Es por los placeres que lo han tomado y lo han capturado su mente y su corazón. Y entonces su corazón se vuelve corrupto. Corrupto porque su intelecto ya no sirve a la inteligencia, sino a cómo desarrollar y materializar sus placeres. El mismo efecto, dice el Ranjal, causa la compañía constante de gobernantes y otras personalidades importantes que persiguen el honor y las cosas vanas. Agreguémosle a esto también compañías, personas que aún viven en un mundo fantasioso, ilusorio, lleno de vacíos, que buscan placeres constantemente para calmar sus necesidades, sus ansiedades. Viven esclavas de sus propios deseos. Aún esto también no es bueno. Alguien que quiera sanarse en su vida debe también tener criterio para escoger con quién caminar en la vida. Pues cuando la persona contempla la gloria y la grandeza de aquellos que disfrutan, es imposible que no sienta deseo de también el disfrutar de ellas. Hablamos de personas que de repente son muy materialistas y otro ve cómo ellos se deleitan en ello, o miran cómo los ricos disfrutan, que no está mal ser rico, ¿eh? Pero
Cuando hay un objetivo meramente materialista y otro desearía tener lo mismo, la mujer del prójimo, o vestir así, etcétera, etcétera, Harvey Shalom. O inclusive amistades que hacen tales y tales tonterías y otro quiere hacer lo mismo, de repente echarse sus canas al aire como otro o ser responsable como otro. Es algo incorrecto, algo falso, una falsa felicidad, únicamente que dura lo que dura el placer. Por eso no hay que confundir amor con deseo. El deseo es mero egoísmo y pura necesidad. El amor es racional, es determinar una decisión, primero por los valores de la vida que Hakadosh Baruj Hu nos dio. E incluso si la persona no deja que sus impulsos se apoderen de él, de cualquier modo no se librará de la lucha interna, poniéndose así en situación de peligro. Por eso muchas personas viven una vida amargada o una vida frustrada porque piensa que el vecino de repente es feliz porque lo ve con cosas materiales y sonríe, dice, eso es mi problema, yo no sonrío porque no tengo lo de él. Como dice el dicho, siempre el jardín del vecino es más verde. Es en ese sentido que el rey Shlomo dijo, mejor acudir a una casa de luto que a una fiesta. En sentido, no, no habla de que no está prohibido celebrar. Lo que habla es que a una fiesta llena de materialismo, gente que no vive sino por la apariencia de la imagen, como lo era Yaván, el padre de Grecia. Lo más valioso de todo es la soledad. Aquí se refiere no a una soledad de ser asocial, sino a tener momentos en que la persona pueda también encontrarse consigo mismo. De repente meditar, pensar, estar con los suyos, o de repente buscar momentos donde pueda respirar y hacerse reingeniería mental y mantener sus motivaciones claras en la vida y salir nuevamente a encontrarse con otros y dar de lo bueno que tiene y que Dios le ha dado a cada persona. A veces el tanto corre para aquí y para allá, la persona se olvida de sí mismo. Alimenta a todos, se olvida alimentarse a sí mismo. Pues así como ella se aparta los ojos del ser humano de las cosas mundanas, así también elimina el deseo por ellas de su corazón. El que anda con tontos, tonto será, pero el que anda con sabios, sabio será. Y si anda con personas que a toda hora hablan de materialismo, de cantidades de ilusiones y fantasías, mujeres que solo hablan de tonteras, hombres que solo hablan de tonteras, pues él de una u otra manera también se realimentará de estas conversaciones vanas e ilusorias. El rey Dúvid elogió mucho la soledad cuando dijo, ojalá tuviera yo alas de paloma, volaría y me posaría en un lugar lejano. Me alejaría y vagaría, moraría en el desierto. Eso lo encontramos en el Tehilim 55 siglos. Aquí está hablando de momentos en que la persona también tiene que encontrarse consigo mismo, momentos de descanso, momentos donde pueda meditar. De hecho, todos los días es bueno que una persona pueda tomarse, así sea, 5 minutos para meditar y cada día no olvidarse de quién es, de lo bueno que tiene y de la misión que tiene en la vida. Y si no lo ha encontrado, entonces de ahí debe empezar. En la escritura vemos que los profetas, por ejemplo, trae el caso de Eliyahu y Elisha, eran dos grandes sabios ahí en Melahín, 1:15, segunda de Reyes, y dice, y Eliyahu marchó a la montaña, y respecto al profeta Elisha dice, ella marchó y llevó ante el hombre de Elohim, el hombre de Dios, en el monte Carmelo, o sea, se apartaban. Por supuesto, estamos hablando de personas de gran tamaño espiritual. Y entonces siempre vivían un poco apartados para concentrarse en sí mismos y poder crecer espiritualmente. Nosotros no estamos a ese nivel, pero por supuesto que la persona tiene que a veces apartarse un poco de tanta bulla y ser más hogareño, más casero, más consigo mismo, más con su familia, conectar con su esposa, con su esposo, con sus hijos, consigo mismo. Hay gente que se lo pasa de reunión en reunión, de sociedad en sociedad,
Y eso es un distractor muy grande. Y de esa manera tapa las vacíos y necesidades que tiene, afectivos, tantas emociones, y mientras trabaje y mientras se mantenga hablando con uno y con el otro, se distrae de esas emociones. Por eso hay gente que de repente la soledad, un momento está en su casa, un festivo, está en su casa y salen todos esos monstruos y ya tiene que salir, tiene que irse, porque no tiene emociones para enfrentarse a sí mismo, a su familia, y depende mucho del aplauso social, de la compañía, de las personas, y eso también es un vicio, de una u otra manera. Eso también es un gran problema. Así que los sabios devotos de antaño siguieron sus pasos, descubrieron que este era el mejor medio para desarrollar realmente la cualidad de la abstinencia. O sea, el tema de la soledad en cuanto a encontrarse a uno mismo. E impedir que la insensatez de sus contemporáneos los afectara negativamente. Hoy en día vemos mucha gente muy insensata, muy caminando en una ilusión. Los jovencitos hoy en día no hablan sino de tonteras. No dígase las jovencitas. Muestra su inmadurez mental, espiritual. Uno también tiene que saber escoger, amigo. Saber escoger personas con quien caminar en la vida. Como dijo el sabio, el que anda con tontos, tonto será. Pero si quieres ser sabio, hay que apegarse a sabios. En hebreo se llama Hasidim Rishonim, los primeros piadosos. El Rajal probablemente alude al grupo de individuos especialmente devotos que nos habla la Gemara, el Talmud, en Berajot 30b, Nedarim 10a, Nidá 38a. De hecho, ahí en Berajot el Talmud afirma que su concentración en el rezo era tan grande que ellos inclusive se preparaban una hora antes. Había una fuerza muy grande espiritual en ellos. Nosotros tal vez no estamos en ese nivel, pero sí tenemos que concentrarnos un poco entonces en tener momentos para nosotros mismos, momentos para meditar, para darle gracias al Creador, para poder pensar en nosotros mismos y pensar en qué, en cómo vamos, en nuestras cualidades. ¿Estoy haciendo las cosas bien? Eh, ¿Cuántas situaciones hoy en día no fueron correctas y debo corregir? ¿Cómo hablé hoy? ¿Cómo me comporté hoy? ¿Cómo reaccioné hoy? ¿Hasta dónde? Y de esa manera hacemos un balance de nosotros mismos y así podemos no descuidarnos. Qué triste es cuando la gente va por la vida sin poner atención a sus cualidades. Y toda la vida hizo sufrir a los suyos, toda la vida fue un problema y nunca se preocupó por corregirse. Eso es muy triste para una persona. Ahora, para desarrollar adecuadamente la cualidad de la abstinencia, es preciso que la persona no intente saltarse etapas y brincar hasta el extremo opuesto al que está ahora en un instante. Hay que ir en proceso de menos a más. Los sabios nos dicen que Hakadosh Baruj Hu nos juzga por el hoy. ¿Cómo estamos hoy? Ah, que antes cometía muchos errores, pero hoy ha cambiado la persona. Hoy es lo que importa y lo que va a pasar mañana. Pero si una persona vive del pasado condenándose, juzgándose, el presente lo hace negro y el futuro incierto. A veces la falta de reflexión, la falta de cambios, es por la falta de valoramiento hacia nosotros mismos. Cada persona tiene que valorarse y sacar lo mejor de sí para poder tener una motivación de que puede mejorar y que puede cambiar. Cuando una persona se da valor a sí mismo, ese valor que Hakadosh Baruj Hu le da a cada ser humano y lo reconoce en sí mismo, empieza a tomar decisiones, empieza a ser determinado, a ser decisivo, a tener carácter, a tener criterio, a determinar con quién caminar, con quién sentarse en la vida. ¿Por qué? Porque tiene valor. No a ser orgulloso, sino a tener valor. Empezará a determinar qué conductas son correctas y qué no, porque cuida su alma, porque cuida su vida, porque reconoció el valor que tiene. Dice la Torah, el Sagrado Torah, ahí creo que en Shemot capítulo 2, Éxodo 2, cuando Moshe Rabbeinu era pequeño, dice que su madre lo escondió. Y dice, ¿y por qué lo escondió? Porque era hermoso. Cuando uno aprende a ver la hermosura de la vida de uno, que Dios le ha dado a uno, tanto por dentro como por fuera, a mi alrededor empiezo a guardar lo que es valioso en mí. Todo lo que es valioso se guarda, no se expone para que todo el mundo lo manosee, lo toque, lo coja, porque es valioso.
El que ha tenido la experiencia de entrar a una joyería fina, a una perfumería fina, no todo se toca. ¿Por qué? Porque es fino. Solo se expone, se mira y entonces se contempla el valor que tiene. Pero lo que no vale se expone, se tira y se manosea no tiene valor. Nosotros tenemos que recuperar ese valor para que cada día aprendamos a ser determinados y a luchar contra esas emociones tóxicas que vienen de necesidades no cubiertas emocionales. Es preciso que la persona no intente entonces saltarse etapas, sino va paso a paso, a veces lento pero firme. Si lo hace, sin lugar a dudas, que no le rendirá frutos. Debe, por el contrario, separarse de lo mundano de manera gradual. Una persona, por ejemplo, que ha tenido problemas con el alcohol, debe alejarse un poco de las amistades y también de las conductas, hasta que pueda tomar control de ello. Y así sucesivamente, aumentando cada día un poco más de esta cualidad hasta adaptarse por completo a ella. Solo así se volverá parte de él como si fuera su propia naturaleza. Besrat Hashem, Besrat Anishmaya, que cada día, cada uno de nosotros podamos crecer. A aquel joven y aquella señorita, aquel personaje que me está escuchando, valioso y querido. Todas las personas son queridas. No hay ser humano, escúchame bien, no hay ser humano malo, solo ignorante. Pero la ignorancia es una de las peores enfermedades, peores, porque a causa de la ignorancia, primero, no se puede servir al Creador. Segundo, se camina en la oscuridad y tantos males que el ser humano recibe por su ignorancia. Y después se hace la pregunta, no entiendo por qué me pasa esto. Akadosh Baruj Hu nos dio un mundo hermoso para disfrutar, una vida hermosa para disfrutarlo. Aquel que se ocupa de su vida y le da importancia y valor a su vida, la vida es toda una comedia. Pero aquel que no le da importancia y valor a su vida y deja que sus necesidades emocionales se conviertan en tóxicas y dependientes de placeres, entonces la vida se le vuelve un drama y pasa de ser importante a urgente en la vida y a ser esclavo de sí mismo, encerrado en sí mismo. No es la vida que Hakadosh Baruj Hu quiere para cada uno. No es religión, es simplemente caminar con entendimiento, con conocimiento, viendo, pero viendo la realidad. No hay peor ceguera aquel que no quiera ver. No hay peor camino aquel que se tropieza en él. Y dicen nuestros sabios que solo el ser humano se tropieza con el mismo, con la misma piedra. Los animales no tienen eso. Los saben que hay peligro, no vuelven ahí. Pero el ser humano sí, puede estrellarse una, dos y tres veces. Así que no es el cielo el que puso una vida fea para la persona. Es la persona la que determinó vivir feo. ¿Por qué? Porque no quiso conocer lo bonito y lo hermoso de lo que es vivir con entendimiento y con sabiduría. Besat Hashem, que aquel que reconoce que sus deseos lo dominan, puede entrar en ese camino de la corrección. Para eso venimos al mundo. Besat Hashem, Besat Hashem, que Hashem nos ayude a todos y para eso estamos también. Besat Hashem. Muchas gracias por haber venido. Esta fue nuestra clase. Ya terminamos el capítulo 15. Dentro de 8 días empezamos la sección sexta, capítulo 16. Vamos a hablar de la pureza de la Tájara. Algo muy importante en la vida. Que Hashem nos cuide. Gracias por haber venido a nuestra clase. Un abrazo para todos. Buenas noches.